Caedite eos, novitenim dominus qui sunt eius. 4 palabras en latín, 8 siglos de eco, y una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si la frase más escalofriante de la Edad Media europea nunca hubiera sido pronunciada? Antes de responder, observe este pergamino. No es una reliquia, no es un objeto sagrado, es una carta. Está fechada en agosto de 1209. La escribió un monje cisterciense de hábito blanco. Se llamaba Arnaud Amalric, y la envió al hombre más poderoso de la cristiandad, el Papa Inocencio III. En ella, el monje relata con una prosa tranquila, casi administrativa, lo que había ocurrido apenas unos días antes, en una ciudad del sur de Francia. Lo que ese pergamino contiene es peor que la frase que todos recuerdan, porque la frase puede ser una invención. La carta, no. La carta tiene tinta, tiene sello, tiene fecha, y tiene una palabra específica por admirable porque en 8 siglos nadie ha logrado suavizar. Esta es la historia de lo que sucedió el 22 de julio de 1209 en Béziers. 6 horas, 20.000 muertos. Una ciudad entera reducida a cenizas. Y un silencio papal que cambió para siempre el rostro de Europa. Para entender Béziers, primero hay que entender lo que Béziers era antes de dejar de existir. Languedoc, principios del siglo XIII. Una tierra sin igual en la Europa de su tiempo. El norte de Francia hablaba la lengua de Oil. El sur hablaba la lengua de Oc, la lengua de los trovadores, del amor cortés, de una poesía que inventó, literalmente, la manera occidental de decir te amo. Era una civilización refinada, urbana, tolerante. En las calles de Toulouse, de Carcassona, de Béziers, convivían católicos y judíos, musulmanes que comerciaban desde Al-Ándalus, y un movimiento religioso, silencioso, austero, extraño, que las crónicas llamarían cátaros. Imagínelo un instante. Un mercado de Béziers, un jueves cualquiera, especias traídas del Mediterráneo oriental, tejedores flamencos negociando con panaderos occitanos, médicos judíos atendiendo a nobles cristianos, poetas recitando versos en occitano desde los balcones. Una ciudad donde el vecino del piso de arriba podía creer en 2 dioses, y al de abajo no le parecía un escándalo, sino una rareza tolerable. Europa no conocía otro lugar así. Los cátaros no eran un ejército, no eran una amenaza política, eran, ante todo, cristianos disidentes que creían en 2 principios: que el mundo material había sido creado por el mal, y que la Iglesia de Roma, con su oro, sus palacios y sus obispos guerreros, había traicionado el mensaje original de Cristo. Vivían con pocas posesiones, predicaban con el ejemplo, no comían carne, no juraban, no mataban, ni siquiera en legítima defensa. Sus líderes espirituales, los por parfaits por los perfectos, pasaban la vida viajando de aldea en aldea, vestidos de negro, compartiendo el pan que les ofrecía la gente. Y, peligrosamente, eran populares. En Roma, un hombre los observaba con una mezcla de preocupación y paciencia. Lotario de Segni, coronado en 1198 como Inocencio III, era quizá el pontífice más culto de su siglo. Jurista, teólogo, político consumado. A los 37 años gobernaba la cristiandad con una visión clara. La herejía, para él, no era un crimen cualquiera. Era una enfermedad del cuerpo de Cristo, y debía ser curada. Primero con palabras, después con firmeza. Y esto es lo que las versiones simples de esta historia suelen omitir. Inocencio no recurrió a la violencia de inmediato. Lo intentó por la vía pacífica, no una, sino 4 veces. Envió predicadores, envió cistercienses descalzos a debatir con los cátaros en su propio idioma, en sus propias plazas, envió a un joven canónigo castellano llamado Domingo de Guzmán. Años después fundaría la Orden Dominica, convencido de que se vence con argumentos, no con espadas. Durante casi una década, Roma intentó convencer, no convenció. Las crónicas registran debates públicos que duraban días enteros. En ellos, los por parfaits respondían a los teólogos romanos con una serenidad que desarmaba al público. Los campesinos escuchaban. Y, al final del debate, aplaudían al que vivía con sandalias gastadas, no al que llegaba en mula blanca. El punto de ruptura llegó en enero de 1208.
Pedro de Castelnau, legado papal en el Languedoc, fue asesinado junto a un río. El principal sospechoso, el conde Raimundo VI de Toulouse, el señor feudal más poderoso del sur, protector tibio pero efectivo de los cátaros en sus dominios. Cuando la noticia llegó a Roma, algo se quebró en Inocencio III. El papa, que había ensayado la paciencia, proclamó entonces la primera cruzada jamás convocada contra cristianos bautizados en suelo europeo, la Cruzada Albigense. A quien tomara la cruz contra los herejes del sur se le ofrecían las mismas indulgencias que a los cruzados de Tierra Santa. 40 días de servicio militar y el alma quedaba limpia. Y algo más, algo terrenal. Las tierras de los herejes serían para quien las conquistara. Era una oferta imposible de rechazar. Cielo garantizado, tierras ganadas y un viaje mucho más corto que el de Jerusalén. Europa escuchó. El ejército que descendió hacia el Languedoc en el verano de 1209 no era un ejército cualquiera. Era una máquina teológica, militar y política diseñada con una precisión fría. Al frente iba Arnaud d'Amalric, abad del Cister, la orden monástica más influyente del momento. No era un guerrero, era un administrador de la violencia sagrada. A su lado cabalgaba un noble del norte, un hombre pequeño, delgado, de ojos duros y fe incorruptible. Se llamaba Simón de Montfort. El resto del ejército eran 10.000 hombres, según las crónicas, quizá más, quizá 20.000 en los momentos de mayor fervor. Caballeros del norte de Francia, mercenarios flamencos, peones armados que marchaban tras la promesa doble de salvación eterna y tierra terrenal. Entre ellos avanzaba también una turba a pie, sin armadura, sin paga fija, sin disciplina. Los fourribaux, hombres harapientos que se alimentaban de lo que encontraban. Cobrarían su sueldo con lo que pudieran saquear. Antes de llegar a Béziers, el ejército cruzado hizo una parada que conviene mirar despacio. Raimundo VI de Toulouse, el conde sospechoso del asesinato del legado, hizo sus cálculos. Vio venir la tormenta y decidió no resistirla. Se sometió, y la Iglesia aceptó su sumisión bajo una condición. Una penitencia pública que, 8 siglos después, sigue siendo una de las humillaciones rituales más crudas documentadas en la historia medieval. El 18 de junio de 1209, en el atrio de la abadía de Saint-Gilles, Raimundo VI se presentó descalzo, desnudo de cintura para arriba, con una soga al cuello. Ante una multitud de obispos, legados y fieles, juró fidelidad a la Iglesia sobre las reliquias de los santos. Luego el legado papal, sujetando él mismo la soga, lo condujo al interior del templo mientras lo golpeaba con varas. Cada golpe, un pecado. Cada azote, un recordatorio de quién mandaba ahora en el Languedoc. El conde lloró. Las crónicas lo dicen sin adornos. Un señor feudal que gobernaba más territorio que el propio rey de Francia, castigado en público, desnudo, con una soga al cuello, por monjes que 15 años atrás habrían besado sus manos. Al terminar la ceremonia, cuentan los testigos, tuvieron que ayudarlo a vestirse. Le temblaban las manos. Y aquí está la parte más fría. Raimundo VI, para salvarse, se unió a la cruzada. Tomó la cruz. Aceptó marchar, él mismo, contra sus propios vasallos, sus propias ciudades, su propio pueblo. La máquina acababa de demostrar que podía doblegar incluso al señor más grande del sur. Ahora iba a demostrar lo que podía hacerle a una ciudad que se atreviera a decir no. Esa ciudad fue Béziers. El 21 de julio de 1209, los cruzados acamparon frente a las murallas. Béziers era una ciudad rica, una ciudad vieja, romana en sus cimientos, amurallada, construida sobre una colina que dominaba el río Orb. Dentro vivían unas 20.000 personas, la mayoría católicos. Una minoría cátaros, una comunidad judía estable, y un obispo, Reinaldo de Montpeyroux, un hombre que conocía a sus feligreses uno por uno. El obispo entró en la ciudad esa tarde con una lista en la mano. En el pergamino había nombres, 222, según las crónicas. Eran los cátaros identificados de Béziers. Reinaldo se dirigió a los cónsules de la ciudad y les hizo una oferta que venía directamente del legado papal. Entréguennos a estos 222, solo a ellos. El resto de la ciudad será perdonada. Nada será tocado. Ni una casa, ni un saco de grano, ni una sola vida más.
Lo que ocurrió en las horas siguientes dentro de Béziers es el acto de valor colectivo más ignorado de la historia medieval. Los cónsules se reunieron al caer la tarde. Leyeron la lista, miraron los nombres. Eran vecinos, panaderos, tejedores, viudas, niños, familias enteras que llevaban generaciones viviendo en las mismas calles que los católicos. Algunos de esos nombres compartían apellido con los propios cónsules. Algunos eran primos, cuñados, socios, padrinos de bautismo, y los cónsules, en nombre de la ciudad, respondieron. Dijeron que no. Dijeron que preferían ahogarse en el mar antes que entregar a sus conciudadanos. Lo dijeron por escrito, sabiendo lo que había fuera de las murallas, sabiendo cuántos eran, sabiendo lo que significaba rechazar un ultimátum papal, y lo dijeron siendo ellos mismos católicos. Ni uno solo de los cónsules de Béziers era cátaro aquella tarde. Todos se confesaban fieles a Roma, y, aún así, dijeron no. Esta noche, si usted recuerda un solo dato de esta historia, recuerde este. La masacre de Béziers no ocurrió porque una ciudad estuviera llena de herejes fanáticos. Ocurrió porque una ciudad mayoritariamente católica se negó a entregar a 222 vecinos que pensaban distinto. Ocurrió porque, aquella tarde del 21 de julio, los habitantes de Béziers decidieron que la solidaridad valía más que la supervivencia. No sabían que iban a perder ambas cosas al mismo tiempo. La mañana del 22 de julio amaneció calurosa. Uno de esos julios del Languedoc en los que el aire parece temblar sobre las piedras. Los cruzados todavía no habían planeado el asalto. Esperaban al resto de las máquinas de guerra. Esperaban órdenes. Esperaban, quizá, que la ciudad reconsiderara. En el campamento se oían martillos, rebuznos de mulas, el chasquido de hogueras. Nada indicaba todavía que aquel fuera a ser un día distinto. Lo que ocurrió a continuación lo cuentan varias crónicas y ninguna coincide del todo. Un grupo de jóvenes de Béziers, envalentonados por el rechazo del ultimátum, salió de las murallas a provocar al campamento cruzado. Insultaron, lanzaron piedras, mataron a un hombre, quizá a dos. Arrojaron el cuerpo al río. Uno de ellos, dicen las crónicas, agitó la ropa del muerto desde la muralla, como un trofeo. Fue suficiente. Los ribauds vieron la puerta abierta. Los más pobres del ejército, sin armadura, sin paga fija. Ni siquiera esperaron órdenes de los caballeros. Se abalanzaron, armados con cuchillos, hachas de leñador, garrotes con clavos. Entraron en Béziers mientras el sol todavía no había alcanzado el centro del cielo. Y aquí es donde la historia se convierte en algo que el lenguaje apenas puede sostener. Las crónicas hablan de 6 horas. 6 horas desde el primer grito hasta el último silencio. En esas 6 horas, entre 15.000 y 20.000 personas fueron pasadas por la espada. Hombres, mujeres, niños, ancianos, sacerdotes católicos en sus sotanas, rabinos, madres con bebés en brazos, artesanos, mendigos, cátaros y no cátaros. Los habitantes corrieron a las iglesias. Buscaron el asilo sagrado, esa antigua tradición que prometía que ningún arma cristiana se alzaría contra un creyente arrodillado frente a un altar. Miles se refugiaron en la catedral de San Nazario. Otros 7.000, según las fuentes, se agolparon en la iglesia de Santa María Magdalena. Mujeres, niños, ancianos, rezaban, algunos cantaban. El sacerdote, dicen las crónicas, revestido con los ornamentos sagrados, hizo sonar las campanas. Quería recordar a los atacantes que aquel era suelo consagrado. Los cruzados cerraron las puertas desde afuera y prendieron fuego al templo. Nadie salió vivo, ni uno solo. El techo ardió, se derrumbó, sepultó a quienes ya habían perecido por el humo. 7.000 voces apagadas al mismo tiempo dentro de un edificio consagrado a la Virgen. Las campanas seguían tocando cuando el campanario cedió. Luego, silencio. Afuera, en las calles, los sobrevivientes eran perseguidos casa por casa. Las crónicas ni siquiera describen lo que ocurrió allí dentro. Se limitan a un lenguaje administrativo, contable. No se perdonó ni rango, ni sexo, ni edad. Una sola frase para tapar lo que ninguna pluma del siglo XIII quiso poner por escrito. Al final del día, Béziers ardía. No una parte, toda. Las casas, los mercados, las bibliotecas, los archivos notariales que guardaban siglos de historia occitana.
Los cruzados, al parecer furiosos porque los Ribauds se habían quedado con todo el botín, terminaron de incendiar lo que quedaba. Es una anotación pequeña en las crónicas, pero revela mucho. Los caballeros quemaron la ciudad, en parte, por despecho. Cuando el sol se puso sobre el río Orb, Béziers ya no existía. En 6 horas, una ciudad milenaria había dejado de ser un lugar, se había convertido en una advertencia. Y ahora volvemos al pergamino del principio. Unos días después de la matanza, Arnaud Amalric se sentó a escribir. Eligió con cuidado las palabras. Su destinatario era Inocencio III, el hombre más instruido de su tiempo, un jurista que pesaba cada frase. La carta se conserva. Está catalogada en la por patrología latina por de Migne, entre la correspondencia del pontífice, en el tomo 216. Cualquier investigador puede leerla hoy. Escuche, despacio, lo que dice. Nuestros hombres, sin tener en cuenta ni rango, ni sexo, ni edad, pasaron por la espada a casi 20.000 personas. Tras esta gran matanza, la ciudad fue saqueada y quemada, pues la venganza divina se desencadenó sobre ella de manera admirable. Léala de nuevo. En la carta no hay temblor, no hay horror, no hay la menor sombra de duda. Hay en cambio una palabra que atraviesa el pergamino como un cuchillo. Admirable. La venganza divina se desencadenó de manera por admirable. Esto es lo que los historiadores del siglo XX empezaron a comprender cuando por fin leyeron este documento con los ojos de su propio siglo. La frase famosa por «matadlos a todos», Dios reconocerá a los suyos por quizá fue pronunciada. Quizá no. La única fuente que la registra es un monje alemán, Cesáreo de Heisterbach. La escribió décadas después y a cientos de kilómetros de distancia. Muchos historiadores contemporáneos sospechan que es apócrifa. Una reconstrucción literaria que resume, en 8 palabras, el espíritu del hecho. Pero la carta es real. Y la carta es peor. Porque la frase, incluso si se pronunció, es una respuesta improvisada en medio del caos. La carta, en cambio, es prosa pensada, revisada, enviada por correo oficial al Papa y redactada con orgullo. Un abad que se sienta en una mesa, moja la pluma y elige la palabra por admirable por entre decenas de opciones latinas posibles. La frase puede ser leyenda. El orgullo es documento. ¿Y el Papa? ¿Qué hizo Inocencio III cuando leyó esta carta? ¿Reprendió al abad? ¿Abrió una investigación? ¿Excomulgó a los responsables de lo ocurrido en aquella iglesia consagrada? No. No hizo nada de eso. Arnaud Amalric no solo no fue castigado, fue recompensado. 3 años después, en 1212, era nombrado arzobispo de Narbona, una de las sedes más ricas del sur de Francia. Murió en su cama en 1225, honrado como un príncipe de la Iglesia, fue enterrado con los honores debidos a un pastor ejemplar. Béziers fue el principio, no el final. La cruzada albigense se extendió durante 20 años más. 20 años en los que el ejército del norte descendió, ciudad por ciudad, sobre el Languedoc, Carcassona. Cayó pocos meses después de Béziers. Sus habitantes fueron expulsados en camisa, sin nada, con prohibición de volver. Y su vizconde, Raimundo Roger Trencabel, murió poco después en su propia mazmorra, en circunstancias que nadie en el siglo XIII se atrevió a investigar. Simón de Montfort tomó sus murallas y las convirtió en su base de operaciones. Desde allí, arrasaría media Occitania. Murió en 1218 con el cráneo destrozado por una piedra lanzada desde las defensas de Toulouse. Las crónicas cuentan que la lanzaron mujeres desde una catapulta improvisada. La ciudad entera lo celebró durante días, pero las tropas no se retiraron. La corona francesa, que al principio había mirado la cruzada desde lejos, vio pronto lo que podía ganar. En 1226, Luis VIII tomó el mando personalmente. Para 1229, el Tratado de París sellaba lo inevitable. El conde de Toulouse entregaba sus tierras. El Languedoc, aquella tierra de trovadores, de lenguas mezcladas, de tolerancia imperfecta pero real, dejaba de ser una civilización aparte. Se convertía en una provincia más del Reino de Francia. Su lengua empezó a retirarse hacia los valles. Sus cortes, silenciadas. Sus archivos, dispersos. Sus trovadores huyeron a Italia, a Aragón, a Castilla. Algunos nunca volvieron a escribir. ¿Y los cátaros? ¿Qué fue de ellos? Aquí entra el último actor de esta historia, el más duradero.
En 1231, Gregorio IX institucionalizó un nuevo instrumento para terminar el trabajo que las espadas no habían podido completar, la Inquisición Pontificia. Dominicos formados en teología recorrieron el Languedoc pueblo por pueblo. Recogían testimonios, compilaban registros, usaban el fuego cuando las palabras no bastaban. Esos archivos se conservan hoy en Toulouse. Son una de las colecciones de interrogatorios más completas de la Edad Media. Miles y miles de fojas, nombres, fechas, confesiones arrancadas, un mapa burocrático de una cultura siendo desmantelada. Casa por casa, cena por cena, oración por oración. El último acto tuvo nombre propio y fecha exacta. Montségur, 16 de marzo de 1244. Una fortaleza construida sobre una aguja de piedra, en lo alto de los Pirineos, último refugio de los porparfeis por cátaros. Tras un asedio de 10 meses, los defensores se rindieron bajo una condición: que se les concediera una tregua de 15 días. Los historiadores aún discuten para qué querían esa tregua. Algunos dicen que para celebrar, por última vez, su ritual sagrado, el por consolamentum. Al término de los 15 días, más de 200 cátaros bajaron voluntariamente de la fortaleza. Hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de renegar de su fe y salvarse. Abajo, al pie del castillo, los cruzados habían construido una enorme pira de madera. Los 200 caminaron hacia ella, entraron sin que nadie los atara, cantando, según las crónicas. Con Montségur terminó la herejía cátara organizada. Y con ella, una manera de estar en el mundo. Pero una matanza sin nombre nunca termina de entenderse. Durante 7 siglos, lo ocurrido en el Languedoc esperó en los archivos. Esperó una palabra que pudiera contenerlo. Esa palabra llegaría muy lejos de allí, en un siglo distinto, pronunciada por un hombre que había sobrevivido a otra matanza. Año 1944. Un abogado judío polaco intentaba entender la lógica de las matanzas. Se llamaba Rafael Lemkin. Acababa de perder a casi toda su familia en el Holocausto, y estaba obsesionado con una pregunta. ¿Existe una palabra para nombrar esto? ¿Existe una categoría jurídica para describir el intento deliberado de borrar a un pueblo entero, su lengua, sus libros, su memoria? Lemkin inventó esa palabra en 1944. La llamó genocidio. Sus escritos lo documentan. El manuscrito inédito sobre la historia del genocidio. Los artículos de los años 40. En ellos, Lemkin identificó casos históricos que encajaban en su nueva categoría. La cruzada albigense figuraba en esa lista. Para Lemkin, Bessières y lo que vino después no fueron excesos de guerra. Fueron el primer genocidio ideológico documentado de la Europa cristiana. La destrucción intencional de un pueblo, de una lengua, de una cultura entera, bajo una justificación religiosa cuidadosamente articulada. No fue la espada ciega la que borró al Languedoc, fue la palabra escrita, firmada, archivada, autorizada desde arriba. Esa es la sombra larga de aquel 22 de julio de 1209. Volvamos, una última vez, al pergamino. Ahí está, tinta sobre piel de oveja. Letra cisterciense clara, disciplinada, entrenada en monasterios. Una carta tranquila. Un hombre reportando a su superior. Durante siglos discutimos la frase famosa. Durante siglos la repetimos en novelas, en películas, en citas sueltas. Matadlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Y quizá, como sospechan muchos historiadores hoy, esa frase nunca se pronunció exactamente así. Pero la carta sí se escribe. La iglesia de Santa María Magdalena sí ardió con 7.000 personas dentro. La ciudad de Bessières sí desapareció en 6 horas. Los 222 nombres de la lista sí existieron. Los cónsules que dijeron no sí existieron. El papa, que no respondió, sí existió. El arzobispado de Narbona, con el que se premió al autor de la carta, sí existió. Y cuando alguien le diga que lo más escalofriante de esta historia es aquella frase en latín, piénselo 2 veces. Lo más escalofriante no fue lo que un hombre pudo haber gritado en medio del caos. Lo más escalofriante fue lo que otro hombre, el mismo, quizá escribió unos días después, con la mano firme. La prosa cuidada. Y la palabra por admirable por elegida sin temblor, porque los gritos se los lleva el viento.
Las cartas se archivan. Y 8 siglos después, todavía podemos leerlas.